En 1850, en la plaza de Veracruz, una mujer rompió todas las reglas sociales con 5 palabras que cambiaron una ciudad entera. «Vas a acostarte conmigo esta noche», le dijo a un ex esclavo frente a cientos de personas. Esta historia va a revelar cómo un acto de desesperación se transformó en la revolución más inesperada de la costa del Golfo. Suscríbete ahora y cuéntanos desde dónde nos estás viendo, porque nunca olvidarás lo que pasó después de esas palabras. La luz de la tarde en Veracruz teñía las paredes blancas de un dorado cansado. La plaza del mercado hervía con el ruido alegre de la vida, las risas de las vendedoras, el canto de los pájaros, el acento musical de todas las costas que se mezclaban en una sinfonía criolla. Los aromas de canela y vainilla bailaban con el olor salado del puerto, mientras las voces se elevaban en el dialecto familiar de lo cotidiano. Pero ese sonido fue tragado por el silencio cuando ella llegó. Magdalena Leclerc, la mujer de la montaña, alta y esbelta, llevaba un vestido simple que no ocultaba su dignidad natural. Su cabello negro estaba atado en un moño estricto, y sus ojos, del color de la selva tropical, recorrieron la multitud hasta encontrar su objetivo. Las conversaciones se apagaron una a una, como velas sopladas por el viento. Juan Bautista Valois estaba parado cerca del puesto de Doña Celeste, discutiendo el precio de los ñames. Capataz de una plantación vecina, este hombre, de piel de ébano y mirada tan profunda como el mar Caribe, no había notado el extraño silencio que descendía sobre la plaza como un velo. Magdalena se acercó. El sonido de sus pasos sobre las piedras irregulares resonó en la quietud nueva. Cada paso era medido, determinado. Las vendedoras dejaron de contar su dinero, los niños detuvieron sus juegos. Incluso las gaviotas parecieron suspender su vuelo sobre el puerto. Se detuvo frente a Juan Bautista. Él levantó la vista, sorprendido por esta mujer blanca que lo miraba con una intensidad turbadora. En sus ojos verdes no leyó ni desprecio ni lástima, sino algo que no lograba identificar. Una determinación feroz, quizás, o desesperación disfrazada de coraje. «Vas a acostarte conmigo esta noche», dijo ella. Su voz no era la de una petición, sino de una orden. Clara, firme, portando a través de la plaza como una campana que toca la alarma. El aire se volvió denso con el shock. El silencio que siguió era tan profundo que se oía el ruido de las olas contra los muelles a 100 metros de distancia. Luego vino el murmullo como una ola que se rompe. Exclamaciones ahogadas, silbidos de sorpresa, risas nerviosas que estallaban aquí y allá. Desde el balcón de hierro forjado de su casa colonial, el conde Esteban de Belmonte observaba la escena. Su rostro aristocrático se congeló en una expresión de desdén helado, pero sus ojos azules brillaron con un destello peligroso. Llevó su vaso de ron a sus labios con una lentitud calculada, saboreando ya lo que percibía como la autodestrucción de su adversario. La multitud, que había reído primero de la audacia escandalosa, comenzó a comprender la magnitud de lo que acababa de pasar. Una mujer de buena familia, propietaria de tierras, acababa de proponer públicamente sus favores a un ex esclavo. Era más que un escándalo, era una revolución social en 5 palabras. Juan Bautista no se había movido. Estudiaba a esta mujer extraña con la paciencia de un hombre acostumbrado a leer los signos sutiles. En su postura recta veía el orgullo. En sus manos que temblaban ligeramente adivinaba el miedo. En sus ojos que no parpadeaban reconocía algo que conocía bien, la determinación de alguien que ya no tiene nada que perder. «Señora», dijo finalmente, su voz grave portando respeto y prudencia, «creo que debemos hablar».
El clima era el del suspenso y la vergüenza mezclados. El ambiente sensorial, rico de sonidos y aromas que fueron bruscamente reducidos al silencio por el evento, dejaba lugar a una tensión eléctrica. El conflicto acababa de nacer. Magdalena había roto todas las convenciones sociales, desafiando directamente el orden establecido que representaba el conde Belmonte. La historia, todos lo sentían, acababa de cambiar. Bajo la protección de la noche y la luz suave de una lámpara de aceite, Magdalena y Juan Bautista se encontraron en los límites de la propiedad Leclerc. El aroma de las hierbas secas y la tierra húmeda llenaba el aire, contrastando con la atmósfera densa de mentiras que reinaba en la ciudad. Los grillos cantaban su melodía nocturna, puntuada por el susurro de las hojas de plátano en la brisa marina. La casa de los Leclerc se erguía en la oscuridad, imponente pero acogedora, con sus corredores de madera tallada y sus ventanas de postigos entreabiertos. Juan Bautista había aceptado venir, empujado tanto por la curiosidad como por un instinto que le decía que esta mujer ocultaba más de lo que revelaba. Es aquí que el velo de la vergüenza fue levantado, revelando la verdadera naturaleza de la invitación. Magdalena, con las manos temblorosas, pero la voz firme, explicó la ley colonial maliciosa orquestada por el conde de Belmonte. Habló de la cláusula secreta deslizada en los nuevos estatutos. Toda mujer no casada que heredara una propiedad de más de 20 hectáreas debía contraer matrimonio dentro de los 7 días siguientes a la notificación oficial, bajo pena de ver sus bienes confiscados y vendidos en subasta. Mi padre construyó esta plantación con sus propias manos, dijo señalando los campos de vainilla que se extendían en la oscuridad. Cada planta, cada edificio, cada parcela de esta tierra lleva su sangre y su sudor. José Leclerc era un hombre de color libre que probó que la inteligencia y el trabajo valen más que el nacimiento. Juan Bautista la escuchaba atentamente. Oía la honestidad en sus palabras, la dignidad en su postura. Él, que había pasado toda su vida luchando por su libertad, primero como esclavo y luego como capataz respetado, comprendía lo que significaba luchar por una herencia. Sabía reconocer la diferencia entre la desesperación y la determinación. ¿Por qué yo?, preguntó simplemente. Magdalena lo miró directo a los ojos. Porque usted es el único hombre de esta costa que Belmonte no puede comprar ni intimidar. Porque su reputación de honestidad precede su nombre. Y porque... vaciló un instante. Porque usted no se inclina ante nadie. La luna iluminaba débilmente el corredor donde se encontraban. Juan Bautista observaba a esta mujer que lo había elegido no por pasión, sino por respeto a su carácter. Había algo turbador en este enfoque, algo que trastornaba todos los códigos habituales entre los sexos y las razas. Este matrimonio, precisó ella rápidamente, sería un arreglo, una alianza para salvar esta tierra y lo que representa, nada más. Pero incluso al pronunciar estas palabras, Magdalena sentía que mentía. No sobre sus intenciones, esas eran puras, sino sobre lo que ya sentía en presencia de este hombre. Había en su calma y su dignidad natural algo que despertaba en ella un respeto que nunca había experimentado por ningún pretendiente de su clase. Juan Bautista se levantó y caminó hasta el borde del corredor. Las luces de Veracruz centelleaban abajo como estrellas caídas. Pensaba en su propia libertad, tan duramente ganada, tan preciosa. Aceptar esta propuesta era arriesgarse a convertirse en el blanco de Belmonte y de todos aquellos que no soportaban ver a un exesclavo casarse con una heredera blanca. Pero pensaba también en justicia, y la justicia, había aprendido, nunca venía sin riesgo. Señora Leclerc, dijo girándose hacia ella, si hacemos esto, no será solo su batalla, será la nuestra, y las consecuencias nos tocarán a ambos. Lo sé, respondió ella simplemente. En este breve intercambio, algo cambió entre ellos.
La relación, que no era más que un abismo de clases y colores diferentes, se transformó en terreno neutral de respeto mutuo. Ya no eran una mujer blanca y un hombre negro, sino dos seres humanos unidos frente a la injusticia. La función de este capítulo era revelar el verdadero conflicto, profundizar los personajes y establecer las reglas del juego. El clima mezclaba tensión y revelación, y el ambiente íntimo estaba cargado de simbolismo. Dos almas descubriéndose en la oscuridad, lejos de las miradas de la sociedad que los juzgaba. Cuando Juan Bautista extendió su mano hacia Magdalena para sellar su acuerdo, ambos sabían que este apretón de manos cambiaría sus vidas para siempre. El matrimonio, una ceremonia simple y discreta en la pequeña iglesia de San Basilio, fue la prueba de su pacto. El padre Martínez, un viejo de cabellos blancos que había visto nacer y morir 3 generaciones de Veracruz, bendijo su unión con una gravedad inusual. Sentía que esta alianza superaba el marco de un simple matrimonio de conveniencia. A la mañana siguiente, la ciudad de Veracruz ya lo sabía. Las noticias viajaban rápido en una costa donde cada sirviente, cada comerciante, cada pescador era un mensajero involuntario. En las cocinas de las grandes casas, en las tabernas del puerto, en los mercados, no se hablaba de otra cosa. Magdalena Leclerc había desposado a Juan Bautista Valois. El conde Esteban de Belmonte recibió la noticia en su despacho forrado de caoba mientras leía su correspondencia parisina. Su rabia fue silenciosa y calculada, como la de un depredador que ve escapar su presa. Dejó lentamente su taza de café, la porcelana tintineando contra el platillo con un sonido cristalino que mal disimulaba su furia. Envió inmediatamente a sus perros de caza. Los hermanos Durán llegaron a la plantación al final de la mañana, sus caballos levantando nubes de polvo rojo en el camino de tierra. Gastón Durán, el capataz, era un hombre macizo con manos como mazos y rostro marcado por la crueldad. Su hermano, el doctor Anatolio Durán, más delgado y refinado, ocultaba su naturaleza viciosa detrás de modales de caballero. El clima era el de la amenaza pura. Llegaron a la propiedad no para felicitar, sino para intimidar, con sus caballos imponentes y sus miradas cargadas de desprecio. Los trabajadores de la plantación, que podaban las plantas de vainilla, se detuvieron en su tarea, sintiendo el peligro en el aire como los animales antes de la tormenta. Magdalena y Juan Bautista los esperaban en el corredor principal. Ella llevaba un vestido de algodón blanco simple pero impecable. Él una camisa de lino y un pantalón de tela. Se mantenían lado a lado sin tocarse, pero unidos en su determinación. Entonces se burló Gastón bajando del caballo. La pequeña Magdalena se consiguió un juguete nuevo. Escupió en el polvo, un gesto deliberadamente vulgar. «Espero que sepas lo que estás haciendo, negra». La palabra cayó como un latigazo. Juan Bautista no se inmutó, pero sus músculos se tensaron imperceptiblemente. Había oído ese insulto 1000 veces, pero nunca dirigido contra la mujer que acababa de convertirse en su esposa. El doctor Durán, más sutil, examinó la propiedad con la curiosidad mórbida de un buitre. «Mi querido Juan Bautista», dijo con voz melosa, «espero que comprenda en qué se está metiendo. El matrimonio con una mujer inestable puede tener consecuencias desafortunadas». «Inestable», repitió Magdalena, su voz cortante como una hoja. «Vamos, querida», continuó el doctor ajustando sus anteojos. «Su padre terminó sus días en un estado deplorable. La demencia, sabe, a veces es hereditaria». Por primera vez, la pareja se vio forzada a actuar en público como esposos. Juan Bautista, el hombre que siempre había sido prudente, se colocó ligeramente delante de Magdalena, un muro silencioso de protección. El gesto era natural, instintivo, y Magdalena sintió algo calentarse en ella. «Tenemos testigos de nuestro matrimonio»,
dijo Juan Bautista calmadamente, y papeles en regla. Si tienen objeciones legales, diríjanse al tribunal. Gastón estalló en carcajadas, un sonido duro que hizo volar los pájaros de los mangos. ¿El tribunal? Pero mi buen hombre, ¿quién crees que controla el tribunal? El enfrentamiento era explícito ahora. El antiguo orden contra el nuevo. El conflicto que hervía desde la abolición de la esclavitud estallaba a plena luz, con Magdalena y Juan Bautista como símbolos de un cambio que algunos no podían aceptar. Los hermanos Durán partieron sin otra violencia física, pero su mensaje era claro. La guerra estaba declarada. En el aire pesado de la tarde, mientras las nubes se amontonaban sobre los cerros, Juan Bautista y Magdalena permanecieron en el corredor. Por primera vez desde su encuentro, se miraron realmente como marido y mujer, unidos no por amor, sino por la necesidad de sobrevivir juntos. El ambiente era sombrío y amenazante, con la naturaleza exuberante que parecía ocultar el peligro al acecho. Los aromas de jazmín y frangipani se mezclaban con el olor de la tormenta que se acercaba, creando un contraste entre la belleza tropical y la fealdad del odio humano. Este capítulo marcaba la semilla de su relación. Lejos de la mirada de la ciudad, Magdalena y Juan Bautista comenzaron a trabajar juntos en la plantación de vainilla. El silencio que reinaba entre ellos ya no era el de extraños, sino el de dos personas que aprenden a conocerse sin precipitación. El alba se levantaba suavemente sobre los cerros, tiñendo el cielo de rosa y naranja. La plantación despertaba con los cantos de los mirlos y el susurro de las hojas de plátano en la brisa matinal. El aire era fresco y húmedo, cargado del aroma verde de las plantas que crecen. Magdalena mostró a Juan Bautista los cuadernos de su padre, volúmenes encuadernados en cuero, donde José Leclerc había consignado sus observaciones sobre las plantas, las estaciones y las leyes. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de una escritura fina y metódica, testimonio de un espíritu científico y meticuloso. Mi padre anotaba todo, explicó mientras pasaba las páginas con precaución. Las fases de la luna que influyen en la floración, los signos precursores de los ciclones, las propiedades medicinales de cada planta. Decía que el conocimiento era la única riqueza que no podían robarnos. Juan Bautista estudiaba los dibujos botánicos con fascinación. Reconocía las plantas, por supuesto, pero nunca había visto su saber organizado de esta manera, con esta precisión científica. Comprendía ahora por qué la plantación Leclerc era reputada por la calidad excepcional de su vainilla. Su padre era un verdadero sabio, dijo simplemente. Este reconocimiento tocó a Magdalena más profundamente de lo que esperaba. Desde la muerte de su padre, había cargado sola el peso de su herencia intelectual. Nadie en su clase social comprendía realmente el valor de estas investigaciones. A cambio, Juan Bautista le enseñó los secretos prácticos de la plantación. Le mostró cómo leer los signos en las hojas que anunciaban las enfermedades, cómo organizar el trabajo para respetar los ritmos naturales de los trabajadores, cómo negociar con los comerciantes sin dejarse engañar. La tierra no miente nunca, dijo tomando un puñado de suelo rico entre sus dedos. Te dice todo lo que necesitas saber si sabes escucharla. Magdalena observaba sus manos expertas, la forma en que tocaba las plantas con respeto y conocimiento. Se daba cuenta de que este hombre poseía una inteligencia diferente de la de los libros, pero igual de preciosa, la inteligencia del cuerpo y del instinto, forjada por años de contacto directo con la naturaleza. Su relación evolucionaba lentamente. El contacto fortuito de sus manos cuando se pasaban herramientas, el intercambio de miradas de comprensión mutua cuando resolvían un problema juntos, todo creaba un puente sobre el abismo de sus orígenes diferentes. Una mañana, mientras inspeccionaban las vainas de vainilla, Juan Bautista se detuvo bruscamente. «Señora»,
dijo. Luego se corrigió. Magdalena, debo decirle algo. Ella levantó los ojos hacia él sorprendida por el cambio en su voz. Este matrimonio quizás sea solo un arreglo para usted, pero para mí representa más de lo que imagina. Es la primera vez que me tratan como un igual. Magdalena sintió algo apretarse en su pecho. Juan Bautista, dijo suavemente, usted es más que un igual. Es un hombre notable. Estas palabras, simples y sinceras, cambiaron algo entre ellos. Todavía no era amor, pero era el respeto mutuo que puede llevar al amor. El clima era el del descubrimiento y el respeto creciente. Una intimidad naciente se desarrollaba, nutrida por el compartir del trabajo y los conocimientos. El simbolismo de las raíces y los ríos se entrelazaba. Como para la tierra y para ellos, la unión permitía la vida y el crecimiento. La tarde, cuando descansaban a la sombra de los mangos, hablaban de sus sueños de infancia, de sus miedos, de sus esperanzas para el futuro de la costa. Estas conversaciones, puntuadas por el canto de las cigarras y el ruido lejano de las olas, tejían entre ellos un lazo más sólido que cualquier contrato. La función de este capítulo era desarrollar los personajes y establecer la confianza que sería la base de todo lo que iba a seguir. En la quietud de la plantación, lejos de las miradas hostiles de la sociedad, dos almas comenzaban a reconocerse y apreciarse. La tranquilidad fue rota de forma brutal. En una noche silenciosa donde solo resonaban los cantos de las ranas y el susurro de las palmas en el viento alisio, el olor del humo despertó a Magdalena. Se irguió en su cama, el corazón latiendo, todos sus sentidos en alerta. El cobertizo de las hierbas medicinales, el santuario de su saber ancestral, estaba en llamas. Las lenguas de fuego naranja y rojo devoraban años de trabajo paciente. Los saquitos de hierbas secas, las tinturas cuidadosamente preparadas, las notas de investigación de su madre sobre las propiedades curativas de las plantas criollas. Todo partía en humo en la noche tropical. Juan Bautista acudió corriendo desde los cuartos de los trabajadores, descalzo, una camisa echada apresuradamente sobre sus hombros. Juntos organizaron una cadena humana hasta el pozo, pero ya era demasiado tarde. El fuego había sido encendido de forma criminal, con aceite de palma para acelerar la combustión. La rabia y la desesperación de Magdalena eran palpables. Miraba arder la herencia de 3 generaciones de mujeres curanderas, el saber transmitido de madre a hija desde la llegada de su bisabuela de Guinea. Gastón Durán había querido destruir su trabajo, ese legado que defendía con tanto orgullo. «Es mi culpa», murmuró, las mejillas surcadas de lágrimas y hollín. «Desafié el orden establecido y ahora destruyen todo lo que importaba para mi padre». Juan Bautista puso una mano firme sobre su hombro. «No, es culpa de ellos, y vamos a probarles que no se puede destruir el conocimiento con fuego». Pero un evento inesperado iba a transformar la desesperación en determinación. A la mañana siguiente, mientras las cenizas aún humeaban, María Rosa, una mujer del barrio, llegó corriendo a la plantación. Llevaba en sus brazos a su hijo Timoteo, un niño de 8 años cuya piel ardía de fiebre. El niño deliraba, su pequeño cuerpo sacudido por temblores. «Señora Magdalena», suplicó, «mi muchachito va a morir. El doctor Durán dice que está perdido, pero yo sé que usted puede salvarlo». Los ojos de María Rosa brillaban de lágrimas y esperanza desesperada. Alrededor de ellos, otros habitantes del barrio se habían reunido, venidos a enterarse del incendio, pero ahora testigos de esta escena desgarradora. El doctor Anatolio Durán había examinado al niño el día anterior y había declarado, con un encogimiento de hombros indiferente, que la fiebre amarilla era incurable. «Prepárese para enterrarlo», había dicho con una frialdad clínica. Magdalena miró al niño, luego los rostros suplicantes vueltos hacia ella.
Todo el mundo sabía que ayudar ahora significaba desafiar públicamente al doctor oficial, exponerse a acusaciones de brujería o de medicina ilegal. Juan Bautista murmuró: si fracaso, dirán que soy una bruja. Si tengo éxito, dirán que hice un pacto con el diablo. ¿Y si no hace nada?, respondió él simplemente. Esta pregunta contenía toda la respuesta. Magdalena no podía dejar morir a un niño por cobardía. En un acto de puro coraje y contra el consejo de todos los que la amaban, Magdalena se negó a huir. Con la ayuda silenciosa de Juan Bautista, reunió lo que quedaba de sus hierbas, salvadas apenas en un escondite secreto, y comenzó a preparar sus remedios. Hirvió corteza de quinina en agua de manantial, agregó hojas de guanábana y una decocción de jengibre silvestre. Sus gestos eran precisos, guiados por un saber transmitido de generación en generación. Juan Bautista la asistía en silencio, impresionado por su maestría y su concentración. El clima era el de la desolación mezclada con heroísmo. El ambiente sensorial mezclaba el calor sofocante de las brasas aún humeantes y la frescura de la fiebre que consumía al niño. Toda la comunidad retenía su aliento. Durante 3 días y 3 noches, Magdalena veló a Timoteo. Le daba sus tisanas a pequeños sorbos, aplicaba compresas frescas sobre su frente ardiente, masajeaba sus pequeños miembros con aceites esenciales. Juan Bautista no la dejó. La ayudaba a cargar al niño, preparaba las decocciones según sus instrucciones, montaba guardia mientras ella dormía algunas horas. Al tercer día, la fiebre cayó. Timoteo abrió los ojos, pidió de beber, sonrió débilmente a su madre. El milagro había tenido lugar. La noticia se propagó en Veracruz como un reguero de pólvora. Magdalena ya no era percibida como una bruja, sino como una salvadora. Había probado que su saber era una fuerza del bien, algo que Belmonte nunca podría robarle. El acto de Magdalena era un desafío público y un punto de inflexión. Ahora era vista no como una excéntrica, sino como una benefactora. Había transformado su tragedia personal en triunfo comunitario. El acto de Magdalena con el pequeño Timoteo creó ondas en todo Veracruz. En lugar de convertirse en parias, como el conde lo esperaba, se convirtieron en faros de esperanza para todos aquellos que el sistema oprimía. Doña Lin fue la primera en acercarse. Esta mujer discreta, de cabellos negros tirantes en un moño apretado y ojos penetrantes que parecían verlo todo, tenía un comercio de telas y especias en el barrio chino del puerto. El conde había intentado arruinarla prohibiendo a los plantadores comerciar con ella, pero había sobrevivido gracias a su tenacidad e inteligencia. Señora Valois, dijo con voz suave pero determinada, usando deliberadamente el nuevo nombre de Magdalena. Tengo información que podría interesarle. Traía más que datos. Ofrecía una red. Doña Lin conocía a todos los pequeños comerciantes, a todos los artesanos, a todos aquellos que luchaban por sobrevivir bajo el yugo económico de Belmonte. Su tienda se había convertido en un punto de reunión discreto para la resistencia silenciosa. Luego vino Pedrito, Galván, el viejo marinero que había navegado por todos los mares del Caribe. Sus cabellos blancos estaban siempre enredados por la sal, su piel curtida por décadas de sol tropical y sus ojos azules descoloridos habían visto el mundo entero. Cínico por naturaleza, no concedía su confianza a nadie. «Muchacha», le dijo a Magdalena con su franqueza de marinero, «tienes agallas, perdona la expresión, y eso me gusta». Pedrito ofrecía su conocimiento de las rutas secretas de la costa, de los escondites en los acantilados, de los contactos en los otros puertos. Conocía cada ensenada, cada sendero de contrabandista, cada refugio donde esconderse en caso de peligro. El jardín de hierbas medicinales, que había parecido tan desolado después del incendio, comenzó a renacer gracias a las donaciones de la comunidad.
La gente traía plantas de su propio jardín, semillas raras, esquejes preciosos, pero sobre todo traían sus historias. Cada persona que venía a ellos portaba un testimonio de injusticia a manos del conde de Belmonte. Celeste, la vendedora de verduras, contó cómo Belmonte había hecho embargar su carreta por una deuda imaginaria. Augusto, el carpintero, explicó cómo el conde lo había hecho azotar públicamente por haber rechazado trabajar gratuitamente en su nuevo corredor. Estos relatos se transformaban en pruebas. Juan Bautista, con su memoria precisa y su sentido de la organización, comenzó a llevar un registro secreto de todos estos testimonios. Cada nombre, cada fecha, cada detalle era cuidadosamente consignado. «Vamos a luchar con sus propias armas», explicó a Magdalena. «Las leyes, los testimonios, la verdad». El clima era el de la unión y la solidaridad. Una energía nueva circulaba en la plantación, portada por la esperanza de aquellos que habían sufrido demasiado tiempo en silencio. El simbolismo era poderoso. Un nuevo jardín crecía sobre las cenizas del antiguo. Un jardín nutrido no solo de tierra fértil, sino de confianza y alianzas humanas. Magdalena descubría un aspecto de su costa que nunca había conocido. Protegida por su estatus y su fortuna, ignoraba la realidad cotidiana de aquellos que luchaban por sobrevivir. Ahora, sentada bajo los mangos con mujeres que cosían mientras charlaban, u hombres que reparaban sus herramientas, aprendía la verdadera riqueza, la de los lazos humanos. Juan Bautista la miraba evolucionar con admiración. Esta mujer, que había tomado al principio por una privilegiada caprichosa, revelaba una capacidad de adaptación y una generosidad que lo tocaban profundamente. Ella escuchaba cada historia con atención, prodigaba sus consejos médicos sin contar, compartía su mesa con quien tuviera hambre. Una tarde, mientras contaban juntos los testimonios recogidos, Magdalena levantó los ojos hacia Juan Bautista. «Comprendo ahora por qué mi padre anotaba todo en sus cuadernos», dijo. No se trataba solo de ciencia, se trataba de memoria, de guardar un rastro de la verdad para que nadie pudiera negarla. «Su padre era un sabio», respondió Juan Bautista, «y usted es su digna hija». Estas palabras, simples pero sinceras, calentaron el corazón de Magdalena más de lo que habría creído posible. En la mirada de este hombre veía un respeto que ningún pretendiente de su clase le había testimoniado jamás. La función de este capítulo era profundizar las relaciones, ampliar el conflicto más allá de los solos protagonistas y construir la coalición que sería crucial para el clímax por venir. El jardín de la solidaridad florecía, alimentado por el sufrimiento compartido y la esperanza común de un futuro más justo. Este fue el capítulo de la gran revelación. Mientras reunían documentos para el juicio que se anunciaba, Juan Bautista y Magdalena pasaron horas revisando las notas de José Leclerc. En el despacho silencioso, iluminado por la luz suave de las lámparas de aceite, estudiaban cada página con la atención de detectives. Algo no encajaba. La caligrafía de José, habitualmente meticulosa y regular como la de un hombre de ciencia, se volvía progresivamente temblorosa y confusa en sus últimos escritos. Este deterioro correspondía exactamente a lo que el doctor Durán había descrito como los síntomas de demencia senil. Pero Magdalena conocía la escritura de su padre mejor que nadie. Había crecido copiando sus notas, ayudándolo en sus investigaciones. Esta decadencia súbita no correspondía al hombre brillante que había conocido. «Miré», dijo señalando una serie de entradas fechadas en marzo de 1849. «Aquí, mi padre escribe normalmente. 3 días después, parece la escritura de un niño. Es imposible». Juan Bautista examinó las páginas con atención. No era hombre de letras, pero sabía reconocer las incoherencias. ¿Qué pasó entre estas dos fechas?
Magdalena buscó en los papeles hasta encontrar la agenda personal de su padre. El doctor Durán vino a visitarlo. Una consulta de rutina, según sus notas. Encontraron entonces una carta escondida bajo otros documentos, deslizada entre las páginas de un tratado de botánica. La dirección estaba escrita con la mano firme del José Leclerc de antes de su enfermedad. Señor Enrique Lavoisier, químico, París. La carta era un grito de alarma. Mi querido Enrique, te escribo en secreto porque temo por mi vida. Desde hace varias semanas experimento síntomas extraños después de las visitas del doctor Durán. Dolores de cabeza violentos, vértigos, confusión mental que va empeorando. Sospecho que me administran una sustancia nociva. Si algo me sucede, te suplico, analiza las muestras que te envío. Juan Bautista y Magdalena se miraron, horrorizados. Esta carta nunca había sido enviada. Hay que contactar a ese Lavoisier, dijo Juan Bautista. Con la ayuda de doña Lynn, quien tenía contactos en el comercio marítimo, enviaron un mensaje urgente a París. La respuesta llegó 3 semanas después, portada por un correo del último barco procedente de Francia. Enrique Lavoisier, antiguo condiscípulo de José Leclerc en la Escuela de Medicina, era ahora un químico reputado especializado en toxicología. Su respuesta los heló de espanto. Mis queridos amigos, los síntomas que describen corresponden exactamente a un envenenamiento progresivo con arsénico blanco mezclado con estricnina en dosis baja. Esta combinación produce un deterioro mental que imita perfectamente la demencia senil. La administración debe ser regular y durante varios meses para producir este efecto. Estaría dispuesto a testimoniar de este análisis ante cualquier tribunal. El clima era el del horror y de una rabia fría y calculada. El ambiente sensorial era el de la oscuridad de la noche, donde la verdad se esconde y donde los secretos más terribles suben a la superficie. El simbolismo era poderoso, la luz del conocimiento revelando finalmente las tinieblas del crimen. Magdalena temblaba de todo su cuerpo, no de miedo, sino de furia. Su padre, el hombre más inteligente y bueno que había conocido, había sido envenenado lentamente, meticulosamente, por aquel mismo que pretendía curarlo. «Lo mataron», murmuró la voz quebrada. «Lo volvieron loco antes de matarlo, para que nadie creyera jamás en sus acusaciones». Juan Bautista apretaba los puños. Había conocido a José Leclerc, respetado su sabiduría y su bondad. Aprender que este hombre había sido asesinado de forma tan cruel despertaba en él una cólera que raramente había sentido. El doctor Durán venía a verlo una vez por semana, continuó Magdalena reconstruyendo el rompecabezas. Pretendía vigilar su salud, le daba tónicos para su vitalidad. En realidad, lo envenenaba dosis por dosis. ¿Pero por qué?, preguntó Juan Bautista, aunque ya conocía la respuesta. Para desacreditar sus testimonios sobre las exacciones de Belmonte. Mi padre documentaba todo, las violencias, los robos de tierra, los falsos juicios. Se había vuelto demasiado peligroso. El conflicto acababa de bascular de una simple batalla legal por la herencia a algo mucho más grave, un asesinato premeditado. La lucha ya no era solo por la justicia, sino por la venganza y la memoria de un hombre inocente. En el silencio pesado de la noche tropical, turbados solamente por el canto de los grillos y el susurro de las palmas, Magdalena y Juan Bautista tomaron conciencia de que su batalla ya no concernía solo a una plantación. Se trataba ahora de desenmascarar a asesinos y rendir justicia a un muerto que ya no podía hablar por sí mismo. La inocencia de José Leclerc se convertía en la prueba más sólida contra sus asesinos. Su hija y su yerno eran ahora los guardianes de su memoria y los instrumentos de su venganza. El día del juicio llegó como un huracán largamente anunciado.
La plaza del mercado de Veracruz, habitualmente dedicada al comercio y a las risas, se transformó en tribunal improvisado. Gradas de madera habían sido levantadas para los notables mientras el pueblo se apretujaba de pie bajo el sol tropical. El aire estaba pesado de tensión y expectativa. El aroma habitual de las especias y las frutas maduras estaba ahogado por el olor del sudor y el miedo que subía de la multitud compacta. Los vestidos de lino fino de los plantadores contrastaban cruelmente con los hábitos de algodón remendado de los trabajadores libres y los pequeños comerciantes. El juez Bartolomé Rosales, un hombre corpulento de mejillas rojas y patillas grises, presidía desde una tarima ornada con los escudos coloniales. Su mirada huidiza y sus gestos nerviosos traicionaban a un hombre poco acostumbrado a este nivel de publicidad y envite político. El conde Esteban de Belmonte llegó en su calesa, vestido con un traje de lino blanco impecable y tocado con un panamá que proyectaba una sombra elegante sobre su rostro aristocrático. Saludó a la multitud con un gesto condescendiente, como un señor benevolente agraciando a sus súbditos con su presencia. La arrogancia del conde llenaba el aire como un perfume tóxico. Sus abogados, dos hombres de levita negra venidos especialmente de Ciudad de México, desplegaban sus documentos con una seguridad teatral. Habían preparado su espectáculo meticulosamente. El doctor Anatolio Durán testimonió primero con la autoridad de su posición y de sus diplomas parisinos. Llevaba una chaqueta oscura que le daba un aire solemne y respetable. Sus anteojos cerclados de oro brillaban al sol mientras describía con voz pausada y científica la degeneración mental progresiva de José Leclerc. «Señores del jurado», declaró ajustando sus anteojos, «seguí la evolución del señor Leclerc durante los últimos meses de su vida. Los signos eran inequívocos: pérdida de memoria, incoherencia en las palabras, agitación nocturna, todos los síntomas clásicos de la demencia senil. Esta enfermedad, lamentablemente, vuelve caducas todas las disposiciones testamentarias tomadas durante el período de alteración de las facultades». Presentó testigos comprados. Un sirviente que juraba haber visto a José Leclerc hablar solo en su jardín. Una vecina que afirmaba haberlo oído mantener discursos incoherentes. Un comerciante que pretendía que el difunto le había vendido el mismo saco de café 3 veces la misma semana. Cada testimonio estaba hábilmente construido, verosímil, difícil de refutar. Los abogados de Belmonte orquestaban su sinfonía de mentiras con un talento consumado. El clima era el de la opresión y la desesperación. El ambiente sensorial mezclaba el calor aplastante del sol tropical y el sudor frío de la angustia. El simbolismo era el de la justicia con los ojos vendados, ciega a la verdad y sorda a los gritos de los oprimidos. Luego vino el momento que Magdalena y Juan Bautista temían más: la presentación de la prueba de la incapacidad mental de José. El conde de Belmonte se levantó, su sonrisa victoriosa iluminando su rostro bronceado, y presentó un documento que blandió como un trofeo. «Señores del jurado», declaró con voz que portaba hasta el fondo de la plaza, «aquí está la prueba irrefutable del estado mental de José Leclerc en sus últimos meses». Desplegó una hoja de papel amarillenta cubierta de una escritura temblorosa e ilegible. Estos garabatos incoherentes, estos cálculos imposibles, estas frases sin pies ni cabeza. He aquí en qué se convirtió el espíritu otrora brillante de este hombre. ¿Cómo podríamos conceder el menor valor legal a las últimas voluntades de un hombre en tal estado? La multitud murmuró, impresionada por esta demostración aparentemente científica. Incluso entre los partidarios de Magdalena, algunos comenzaron a dudar. El documento parecía efectivamente testimoniar un deterioro mental avanzado.
El juez Rosales se inclinó para examinar el papel, frunciendo el ceño con aire de un hombre que toma su tarea en serio. Asintió lentamente con la cabeza, visiblemente convencido por esta prueba tangible. Esta pericia médica parece concluyente, declaró con voz que resonó como un tañido fúnebre sobre la plaza silenciosa. El momento más oscuro de la historia acababa de llegar. El conde de Belmonte irradiaba satisfacción, cierto de su victoria. El doctor Durán exhibía una sonrisa discreta pero triunfante. Sus abogados guardaban ya sus papeles, considerando el asunto como cerrado. En las gradas reservadas a los partidarios de Magdalena, los rostros se alargaban. Doña Lin apretaba los dientes, Pedrito Galván maldecía entre dientes, y María Rosa, la madre del pequeño Timoteo, apretaba a su hijo contra ella como para protegerlo de un mundo injusto. Magdalena y Juan Bautista intercambiaron una mirada. Sabían que todo parecía perdido, que los dados parecían lanzados a favor de sus adversarios. El sistema, como siempre, protegía a los poderosos y aplastaba a los débiles. Pero sabían también que poseían la verdad. Y a veces, en los momentos más oscuros, la verdad encuentra un camino para estallar a plena luz. El juez levantó su martillo, listo para dictar su veredicto, cuando Magdalena se puso de pie. Su voz clara portó a través de toda la plaza. «Señor juez, tengo algo que decir». Magdalena se irguió en toda su altura y en este movimiento encarnó súbitamente toda la dignidad de su herencia. Su voz, clara y firme, atravesó la plaza como una hoja que hiende el aire viciado de las mentiras. «Señor juez, estos hombres le mienten. Mi padre no estaba loco, estaba envenenado». Un silencio de muerte se abatió sobre la multitud. Incluso los pájaros parecieron suspender su vuelo. El conde de Belmonte palideció, pero se recompuso rápidamente, exhibiendo una sonrisa condescendiente. «He aquí los delirios de una mujer histérica», lanzó con desdén. «Incapaz de aceptar la realidad de la enfermedad de su padre, inventa complots imaginarios». Pero Magdalena no hablaba con las palabras técnicas de los abogados. Utilizaba el lenguaje del corazón, el que toca el alma del pueblo. Contó la historia de su padre, el hombre de color libre que había construido su fortuna por la inteligencia y el trabajo, que curaba gratuitamente a los niños enfermos, que anotaba escrupulosamente todas las injusticias de las que era testigo. José Leclerc molestaba, dijo, su voz portando hasta las últimas filas. Molestaba porque probaba que un hombre negro podía ser más inteligente, más honesto, más digno que aquellos que se pretenden sus superiores por la sangre. Llamó a sus primeros testigos. Timoteo Juárez, el pequeño niño que había salvado, se adelantó tímidamente, tomando la mano de su madre María Rosa. El niño, aún frágil, pero con los ojos brillantes de vida, testimonió con la simplicidad conmovedora de la inocencia. «Señora Magdalena, ella me curó cuando el doctor Blanco dijo que iba a morir», dijo con su vocecita clara. «Ella conoce las plantas como su papá le enseñó. ¿Por qué el doctor Blanco no quiso curarme?» Esta pregunta, planteada con la lógica implacable de la infancia, golpeó a la multitud más fuerte que todos los argumentos jurídicos. María Rosa testimonió enseguida, las lágrimas en los ojos, de la bondad de Magdalena y de la indiferencia cruel del doctor Durán frente a su hijo moribundo. Doña Lin se adelantó a su vez. Esta mujer discreta que muchos subestimaban por sus orígenes reveló una inteligencia temible y una memoria de acero. Detalló metódicamente todas las exacciones económicas de Belmonte, los contratos trucados, los embargos abusivos, los chantajes financieros. El conde Belmonte arruina a todos los pequeños comerciantes que rechazan someterse, declaró en su español teñido de acento cantonés. Yo tengo todos los papeles, todas las pruebas. Miren, sacó de su bolso un expediente grueso, metódicamente organizado,
cada documento era una pieza de cargo. Reconocimientos de deuda falsificados, testimonios de corrupción, pruebas de manipulaciones judiciales. Luego, Pedrito Galván subió al púlpito improvisado. El viejo marinero, con su barba blanca y sus ojos penetrantes, tenía una autoridad natural que imponía respeto. No hizo largos discursos, pero cada palabra portaba el peso de la experiencia. «He navegado por todos los mares del mundo», dijo simplemente. «He visto tiranos en todos los puertos. Belmonte es igual. Toma lo que pertenece a otros y lo llama ley». Pero el momento decisivo llegó cuando Juan Bautista se adelantó hacia la tarima. Este hombre, que hablaba poco, que prefería la acción a los discursos, encontró súbitamente las palabras justas. Su voz grave, acostumbrada a ordenar el respeto en las plantaciones, portó una autoridad moral que nadie podía ignorar. «Señores del jurado», comenzó, «no soy más que un ex esclavo. Muchos de ustedes piensan que mi palabra no vale nada, pero voy a hablarles de veneno, porque es algo que conozco». Contó cómo, durante la esclavitud, ciertos amos crueles utilizaban el envenenamiento lento para deshacerse de esclavos molestos sin dejar rastro. Cómo los síntomas eran siempre los mismos: confusión mental progresiva, temblores, deterioro de la escritura. «José Leclerc era mi amigo», continuó, la emoción perforando en su voz controlada. «Vi a este hombre magnífico convertirse en la sombra de sí mismo, semana tras semana, visita tras visita del doctor Durán. Y ahora sé por qué. Fue entonces cuando un mensajero hendió la multitud corriendo. Llevaba una bolsa de cuero marcada con el sello postal francés. Sin aliento, entregó a Magdalena una carta que ella abrió con mano temblorosa. «Señor juez», declaró con voz que temblaba de emoción, «aquí está la respuesta del señor Enrique Lavoisier, químico experto de París, antiguo condiscípulo de mi padre en la escuela de medicina». Leyó la carta en voz alta, cada palabra cayendo como una cuchilla. El análisis toxicológico, la confirmación del envenenamiento, el compromiso del químico de testimoniar ante cualquier tribunal. La multitud rugió. Un murmullo de cólera subió de las gradas populares. El doctor Durán, hasta entonces tan seguro de sí, comenzó a transpirar abundantemente a pesar de la sombra de su parasol. Pero Magdalena no había terminado. Con voz que portaba ahora toda la fuerza de su convicción, reveló el último secreto. «Hay un testigo que todavía no hemos oído», anunció, «alguien que sabe exactamente qué pasó porque estaba allí». Un hombre salió de la multitud, encorvado por la edad y la culpabilidad. Era Alfonso Mendoza, el asistente del doctor. Durán, un hombre roído por el remordimiento que había guardado silencio demasiado tiempo. «Yo preparé los venenos», dijo con voz quebrada, que portó no obstante en el silencio total de la plaza. «El doctor Durán me dijo que era para el bien del señor Leclerc, para calmar sus agitaciones, pero comprendí que era para matarlo». La confesión estalló como una bomba. El doctor Durán se levantó de un salto, el rostro descompuesto, intentando huir, pero la multitud lo rodeó. El conde de Belmonte, viendo su estrategia derrumbarse, intentó una última maniobra desesperada. «Estos testimonios no prueban nada», gritó. «Son las mentiras de una coalición de descontentos». Pero su voz se perdió en el rugido de cólera que subía de la multitud. La verdad, tan largamente ahogada, explotaba finalmente a plena luz. El clima era el de la catarsis pura, del triunfo de la justicia largamente ultrajada. El juez Rosales, sobrepasado por los acontecimientos, golpeó su martillo para restablecer el orden. Pero el orden antiguo acababa de volar en pedazos. La dignidad de Magdalena y Juan Bautista, su coraje frente a la adversidad, su fe en la verdad, todo eso elevaba no solo su causa, sino que transformaba a toda la asistencia. La farsa de Belmonte se derrumbaba en el estruendo de la revelación.
El ambiente era eléctrico, cargado de los gritos de alegría y los aplausos que subían hacia el cielo tropical. En la estela de la batalla, la plantación se bañaba en un silencio casi irreal. Las voces del pueblo, que resonaban aún con ecos de revuelta algunas horas antes, se habían transformado en un murmullo apaciguado de alivio y alegría contenida. El sol declinaba detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, como si la naturaleza misma celebrara esta victoria de la justicia. Los aromas de jazmín y vainilla flotaban en el aire tibio, purificados del olor acre del miedo que había envenenado tanto tiempo la atmósfera de la costa. Magdalena y Juan Bautista se mantenían en el corredor principal, aún asombrados por la magnitud de lo que acababa de pasar. El conde de Belmonte y el doctor Durán habían sido arrestados en el acto, esposados bajo las aclamaciones de la multitud. Gastón Durán, viendo el derrumbe de sus protectores, había huido hacia los cerros con la esperanza de escapar a las consecuencias de sus crímenes. La plantación de vainilla les pertenecía ahora legalmente, pero más que eso, se había convertido en el símbolo de una revolución silenciosa, la prueba viviente de que era posible vencer la injusticia por la verdad y el coraje. Se sentaron lado a lado en los escalones de madera gastados por el tiempo, sin sentir la necesidad de hablar inmediatamente. El silencio entre ellos ya no era el de extraños, aprendiendo a conocerse, sino el de dos almas que habían atravesado juntas la prueba del fuego y habían salido transformadas. Juan Bautista miraba sus manos, estas manos que habían conocido las cadenas y que sostenían ahora los papeles de propiedad de una de las más bellas plantaciones de Veracruz. La ironía de la historia no se le escapaba. El exesclavo se había convertido en copropietario de la tierra que sus semejantes habían cultivado antaño bajo el látigo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó finalmente. Magdalena giró hacia él un rostro donde la fatiga disputaba con una serenidad nueva. En sus ojos verdes brillaba una determinación diferente de la que la había sostenido durante la batalla, más dulce, pero igual de inquebrantable. «Vamos a construir algo nuevo», respondió simplemente, «algo de lo que mi padre habría estado orgulloso de ver». Un susurro en los follajes les hizo levantar la cabeza. Una procesión silenciosa subía el sendero. Los trabajadores de la plantación, pero también doña Lin, Pedrito Galván, María Rosa y su pequeño Timoteo, y tantos otros que habían participado en su combate, venían no como visitantes, sino como familia. «Señora Magdalena», dijo César, el más anciano de los trabajadores, un hombre que había conocido la esclavitud y la libertad, «queremos darle las gracias, no solo por nosotros, sino por todos aquellos que vendrán después». El viejo Pedrito se adelantó, llevando una botella de ron y vasos. «Hay que festejar esto dignamente», gruñó con su sonrisa desdentada. «No todos los días se ve a la justicia triunfar en este mundo de tiburones». Doña Lin ofreció una tela preciosa, seda brocada con hilos de oro, que había guardado en sus reservas más secretas. «Para su futura casa», dijo con una sonrisa rara que transformaba completamente su rostro, habitualmente severo. María Rosa se acercó con Timoteo, quien sostenía tímidamente un pequeño ramo de flores silvestres. «Para agradecerle por haberme devuelto a mi hijo», murmuró, las lágrimas en los ojos. El clima era el de la paz reencontrada, de una comunidad que se reconstituía alrededor de valores compartidos, más que de jerarquías impuestas. El ambiente sensorial mezclaba la frescura de la brisa vespertina, el aroma embriagador de las flores tropicales y esta sensación particular de libertad que se siente cuando un peso largamente soportado se aligera finalmente. A medida que la velada avanzaba, Juan Bautista y Magdalena vieron dibujarse el futuro que iban a construir juntos. Más que un matrimonio de conveniencia, más que una alianza estratégica,
una verdadera unión basada en el respeto mutuo y una visión común de lo que podía ser una sociedad justa. «Juan Bautista», dijo finalmente Magdalena cuando los últimos invitados hubieron regresado a sus casas, «debo decirle algo». Él se giró hacia ella, atento a este cambio en su voz. «Este contrato que pasamos ya no existe. Somos libres de nuestras elecciones ahora». Marcó una pausa buscando sus palabras con la misma precisión que ponía para dosificar sus remedios. «Si usted desea recuperar su libertad, lo comprenderé. Ya ha hecho más que su parte». Juan Bautista la miró largamente, y en sus ojos oscuros, Magdalena leyó una respuesta que no se atrevía a esperar. «Magdalena», dijo pronunciando su nombre con una ternura nueva. «Fui esclavo durante 30 años. Fui libre durante 2 años. Pero es solo hoy, a su lado, que he comprendido lo que significa verdaderamente la libertad». Tomó su mano en la suya, gesto simple pero cargado de toda la sinceridad de su corazón. La libertad no es solo la ausencia de cadenas, es poder elegir por quién se lucha, con quién se comparten los sueños, al lado de quién se quiere construir un mundo mejor. El simbolismo era poderoso. La victoria silenciosa, la conquista que no necesita gritos de triunfo porque transforma los corazones en lugar de simplemente vencer a los enemigos. La función de este capítulo era resolver no solo el conflicto externo, sino también la tensión interna de los protagonistas, permitiéndoles pasar de un matrimonio de contrato a un verdadero matrimonio de almas. Bajo las estrellas que comenzaban a centellear en el cielo tropical, Magdalena y Juan Bautista sellaron finalmente su unión verdadera. Ya no por necesidad, sino por elección. Ya no por cálculo, sino por amor. Varios meses habían transcurrido desde el juicio que había cambiado Veracruz. El otoño tropical traía sus lluvias bienhechoras, y la plantación de vainilla nunca había sido tan próspera. Pero esta prosperidad tenía un sabor diferente, el de la justicia compartida. La plantación de los Leclerc-Valois se había convertido en mucho más que una simple explotación agrícola. Era ahora una cooperativa donde cada trabajador poseía una parte de los beneficios. Los antiguos esclavos, los pequeños granjeros, los artesanos arruinados por Belmonte. Todos habían encontrado aquí no solo trabajo, sino una dignidad recuperada. La gran casa colonial resonaba ahora con voces de niños. Magdalena había transformado el salón de su padre en escuela, donde enseñaba la lectura y la escritura a los pequeños, mientras Juan Bautista les enseñaba los secretos de la tierra y las plantas. Los muros, antaño silenciosos, vibraban de risas y descubrimientos. Su clínica se había convertido en un faro de esperanza para toda la región. La gente venía de lejos para consultar a Doctora Magdalena, como la llamaban ahora con respeto y afecto. Sus remedios a base de plantas criollas salvaban vidas que la medicina oficial había abandonado. Una mañana de diciembre, mientras los alisios traían la frescura del océano, Magdalena se mantenía en su nuevo jardín medicinal, reconstruido, más bello y más rico que antes del incendio. Llevaba en sus brazos a un bebé de algunos meses, fruto de su unión con Juan Bautista, una niñita de ojos verdes de su madre y piel dorada, que portaba en ella la herencia de 2 mundos reconciliados. Juan Bautista la reunió, sosteniendo en sus manos callosas un joven brote de vainillero que iban a plantar juntos. Este gesto, simple en apariencia, portaba un simbolismo profundo. Sembraban el futuro, la esperanza de una sociedad donde el color de piel ya no determinaría el valor de un ser humano. «Mira a mi hija», murmuró Juan Bautista dirigiéndose al bebé que gorjeaba en los brazos de su madre. «Tú creces en una tierra donde el carácter cuenta más que el color, donde tus sueños no estarán limitados más que por tu coraje y tu determinación.
Plantaron el joven brote juntos, sus manos entrelazadas alrededor de la tierra fértil. Esta tierra que había visto nacer la esclavitud, veía ahora germinar la libertad verdadera. A lo lejos, en el puerto de Veracruz, un nuevo barco llegaba, sus velas hinchadas por los alicios. A bordo, nuevos colonos con sus esperanzas y sus prejuicios, sus sueños y sus miedos. La historia, lo sabían, no se detenía nunca. Cada generación debía recomenzar el combate por la dignidad y la justicia, pero en adelante esta costa poseía un ejemplo viviente. La plantación Leclerc-Valois, la escuela de Magdalena, la cooperativa de Juan Bautista, tantas pruebas de que un mundo más justo era posible. Su historia de amor, nacida de la desesperación, se había convertido en una leyenda de esperanza que los ancianos contarían a los niños durante generaciones. La pareja miró a su hija dormirse pacíficamente, mecida por el canto de los pájaros tropicales y el susurro de las hojas de vainillero en la brisa marina. En sus pequeñas manos cerradas se encontraba el futuro, un futuro donde el amor triunfaría sobre el odio, donde la verdad vencería a la mentira, donde la dignidad humana nunca más sería puesta en subasta. Su cuento de amor, de justicia y de revolución no era más que el primer capítulo de una historia que continúa todavía hoy, en todas partes, donde corazones valientes se levantan contra la injusticia. Porque el amor verdadero, como la libertad verdadera, nunca es una adquisición. Es una conquista cotidiana, una semilla que hay que replantar sin cesar en el sustrato de la dignidad humana. Esta historia te ha tocado, nos recuerda una verdad universal. Frente a la injusticia, siempre tenemos la elección: permanecer silenciosos o elevar la voz, aceptar o resistir, sufrir o actuar. Magdalena y Juan Bautista nos enseñan que el verdadero coraje no consiste en no tener miedo, sino en actuar a pesar del miedo. Que el amor auténtico nace cuando dos almas luchan lado a lado por algo más grande que ellas mismas. Su revolución comenzó con 5 palabras chocantes en una plaza pública. ¿Cuál será la tuya? Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta epopeya veracruzana. Su presencia, sus corazones abiertos, su emoción compartida dan vida a estos personajes y vuelven su combate eterno. Suscríbete a Historias para no olvidar, porque cada historia que contamos porta en ella una lección de humanidad, un llamado a la esperanza, una invitación a creer que siempre podemos cambiar el mundo. Comenta y dinos de qué país, de qué costa, de qué tierra nos escribes. Porque como Magdalena y Juan Bautista lo han probado, todos somos hermanos y hermanas en esta lucha universal por la dignidad. La historia de Veracruz de 1850 nos habla todavía hoy. Nos dice que la esperanza renace siempre, que el amor triunfa siempre, que la justicia, incluso tardía, termina siempre por estallar. Mantén esta llama viva, transmítela, porque tú también eres heredero de Magdalena y Juan Bautista. Hasta muy pronto para una nueva historia que cambiará tu corazón.